experimentación siempre ha sido en beneficio de la humanidad, aunque no siempre de los mismos frutos. Por cada vacuna contra la viruela que creamos, obtenemos una bomba atómica. Por cada vida que salvamos, otra se va. Todas ellas en nombre del progreso. Esto no es diferente en este caso. Yo, el Dr. Daniel Hawthorne, fui parte de una operación gubernamental denominada Hermes. Trabajé en ella por más de 10 años y estuve en una estrecha colaboración con muchos científicos prestigiosos, pero ninguno como el profesor Stoker. El hombre era lo suficientemente inteligente como para superarme en números, y eso que yo me había graduado en Harvard a los 17 años. Trabajar con él fue lo más destacado de mi vida académica, profesional y personal. Lo seguía hasta el infierno y de regreso. En definitiva, Stoker, como yo, tenía sueños. Afortunadamente para nosotros, esos sueños parecían coincidir. Yo quería ser un científico exitoso e inventar algo significativo para nuestra especie. Y él simplemente estaba cumpliendo un deseo que siempre había tenido. Le encantaba la idea de la teletransportación. La capacidad de estar en un lugar y luego viajar instantáneamente a otro era una posibilidad que había buscado durante toda su vida. Y estábamos a punto de lograrlo. Me decía: Imagina la sola idea de todo esto. Ser libre de las leyes de la física y de las ataduras de este mundo. Me convenció y me uní a su equipo. Ese descubrimiento iba a ser el pináculo de nuestra investigación. Y hace aproximadamente un año lo logramos. La ciencia estaba ahí. El Dr. Stoker introdujo la ecuación final y todo encajó a la perfección. La energía en el laboratorio era electrizante. Después de comenzar a ver el final del túnel, perdí el sueño. De hecho, todos lo hicimos. ¿Cómo podríamos dormir? Estábamos tan cerca de lograrlo. Fue un momento verdaderamente emocionante. Construimos la máquina y lo hicimos en menos de un mes. Trabajamos horas extra y apenas tomábamos descansos. El futuro estaba tan cerca de nosotros que nunca fue una opción detenernos. Ni para mí, ni para el Dr. Stoker, ni para nadie. La construcción fue sencilla y nos dijeron que el gobierno nos daría toda la financiación. Sabía que Stoker estaba en estrecho contacto con la TSA y que tenía algunos amigos importantes en puestos fuertes. No le cuestioné nada. El Dr. Stoker nunca nos había defraudado a ninguno de nosotros. No tenía motivos para dudar. O eso pensaba en aquel entonces. Ahora no importa. Todo acabó. Una vez que terminamos de construir las máquinas, 4 de ellas, cada una con su propia plataforma, realizamos la primera prueba. El primer elemento que se teletransportó fue la vieja silla de escritorio del Dr. Stoker. Era una cosa vieja y destartalada que nadie echaría de menos, o eso había dicho Stoker. La colocamos en la plataforma debajo de la parte superior en forma de cono y retrocedimos. La máquina desarmó la silla molécula por molécula. Observamos cómo la energía chispeaba a su alrededor. Era una energía extraña y rojiza. Una forma de energía cuántica en un estado muy básico y controlado. Alrededor de la silla chispeaba y crepitaba como un relámpago rojo. Luego, la silla se desmoronó en cenizas. Varios trozos amontonados flotaron en el aire antes de que todos parecieran encogerse hasta desaparecer. Momentos después de que cada último trozo hubiera desaparecido por completo, reapareció con la misma energía chisporroteando y chasqueando a su alrededor en la plataforma de al lado. Comenzaron a aparecer pequeños trozos y crecieron, pasando de cenizas a la forma que tenía antes. La silla se volvió a armar y mantuvo su forma. Había sido nuestro primer verdadero éxito, y déjenme decirles que lo celebramos toda la noche. Los experimentos continuaron al día siguiente y al siguiente. Durante las siguientes semanas lo único que hicimos fue probar. Parecía que el Dr. Stoker nunca salía de esa habitación. Nadie se daba cuenta si realmente lo hacía. El Dr. Stoker dejaba todo de lado ante esa máquina. Todo su trabajo, el comer o beber. ¡Diablos!
Nadie podía saber siquiera si alguna vez se tomaba el tiempo para ir al baño. Simplemente seguía haciendo pruebas en ella. Supuse que lo que tenía era determinación en su máxima expresión. Y esa determinación fue lo que lo llevó a realizar todas aquellas pruebas. Al principio, era tan sencillo como transportar la silla de una plataforma a la otra. Eso se lograba fácilmente y se repetía al menos 100 veces sin problemas. Luego probamos con diferentes objetos de distintos tamaños y densidades. Todos funcionaron. Probamos con varios objetos a la vez, movíamos objetos de diferentes niveles de energía y todo terminaba igual. Nuestro único pequeño problema se produjo cuando pasamos a usar la primera rata. Aquella cosa chillaba y se quejaba mientras se desintegraba en medio del pánico. Había desaparecido y sus chillidos siguieron resonando en mis oídos hasta que reapareció de nuevo. Cuando terminó de formarse, simplemente se quedó ahí, sin respirar ni moverse. Estaba muerta. Y para nosotros, eso fue increíblemente desalentador. Para todos nosotros al menos, excepto para el Dr. Stoker. El profesor mostró un poco de desánimo. Y mientras tanto, yo me di cuenta de algo mientras revisaba el programa. Me había dado cuenta del error. Esa era mi oportunidad de impresionarlo. Elaboré una fórmula rápidamente. Una ecuación que usaba el exceso de energía durante el proceso de recombinación para hacer que el corazón de la rata volviera a funcionar. Para el asombro de todos los demás, cuando pasamos la segunda rata por el proceso, la fórmula funcionó. La rata salió por el otro extremo tan sana y viva como cuando había salido de su jaula. El Dr. Stoker se rió y me abrazó. Fue el momento más feliz que había tenido en esos 10 largos años. Finalmente había ayudado a este hombre brillante. Finalmente había demostrado mi valía a mi mentor. Las siguientes 50 pruebas fueron positivas. Las ratas volvieron sanas y salvas. El teletransportador funcionaba. Todo gracias a mí. El profesor se aseguró de recordármelo cada minuto. Y nunca dejó de llenarme de una emoción vertiginosa el que lo hiciera. Pero a medida que pasaban los días, vi que una nueva expresión se dibujaba en su rostro. Echaba miradas de añoranza hacia la plataforma entre las pruebas. En aquel entonces la confundí con una mirada de añoranza, una especie de impaciencia que un niño tendría a los dulces en Halloween. Ahora comparo esa mirada con una que era mucho más depredadora. No creo poder describirles la sensación que tuve cuando el profesor me dijo que quería probar la máquina en sí mismo. Mi primera sensación puede haber parecido alegría. Estaba tan orgulloso de mí mismo. Tal vez decir orgullo sea idóneo. Estaba feliz de que nuestro trabajo hiciera que el profesor tuviera tanta confianza. Pero la segunda fase de emociones que me invadieron fue confusión y conmoción. El teletransportador solo había pasado por un par de cientos de pruebas como máximo. Y seguro que casi todas habían resultado positivas, sí. Pero algo me desanimaba. Era demasiado pronto. Digo, la máquina solo había estado en funcionamiento durante poco más de un mes en aquel entonces. Claro, los científicos también lo sintieron. Todos pensaron lo mismo que yo. El profesor estaba yendo demasiado rápido, y varios científicos intentaron disuadirlo. Pero el profesor no quiso escuchar nada de eso. Nunca había visto al Dr. Stoker enojarse antes de ese momento. Pero cuando le dijeron que debía relajarse un poco con todo esto, se puso absoluta e increíblemente furioso. Comenzó a gritarles a esos científicos, diciéndoles que si no les gustaba, entonces que podían irse. Pero no lo hicieron. Ninguno de nosotros quería perder esta oportunidad. Fue de gran ayuda que otros 3 científicos se ofrecieron también como voluntarios y le dieran todo su apoyo al Dr. Stoker. Creían tanto en él que querían seguir adelante a su lado, y su apoyo calmó a algunos de los escépticos.
Esos tres, después de mucha deliberación con el Dr. Stoker y los colegas interesados, lograron convencer a todos de que participaran en una única prueba: los primeros ensayos en humanos. El honor de ser el primero se lo concedió al Dr. Gregory Hopkins. Era mayor y había estado trabajando en las fórmulas básicas durante mucho tiempo antes que el Dr. Stoker. Eran los elementos básicos sobre los que se había construido el proyecto, y él era quien supuestamente había descubierto al Dr. Stoker y lo había preparado para llegar al lugar que ocupaba ahora. Después de él estaban la doctora Gina Thompson y la doctora Sandra Weber. Parecían tan entusiasmadas como el profesor y estaban ansiosas por unirse en él en este viaje revolucionario. Yo no estaba tan entusiasmado. Gina no era exactamente cercana a mí, pero disfrutaba de su compañía. Traté de disuadirla. Siempre fue tan amable conmigo y tan divertida. No quería que se lastimara, y estaba más preocupado por ella que por cualquiera de los otros. Simplemente me dijo que este era su momento, Armstrong. No dejaba de hablar de cómo haría que su familia se sintiera orgullosa. Todo científico sueña con ser el primero en probar una nueva tecnología. Todos quieren ese momento único y singular. Entonces lo entendí y dejé de insistir. No iba a quitarle ese momento. Pero Dios, debí haberla detenido. Todos entraron en los andenes. El profesor era el único que lucía normal. Tenía nervios de acero y actuaba con una calma sorprendente para una tarea tan peligrosa e impredecible como aquella. No lo cuestioné en ese momento. Simplemente tomé su muestra de confianza como una falsa señal de que todo iría bien. Así que me quedé ahí, un poco más tranquilo que antes. El Dr. Stoker me había dicho: Eres el único en quien confío, Daniel. así que lo hice por él. Todo esto. Les pregunté si estaban listos y recibí sus respuestas. Eran unánimes, aunque no todos con la misma confianza. ¡Sí! Me agaché para activar los teletransportadores, pero algo detuvo mi mano. Llámenlo capricho, paciencia o nervios, pero algo no me dejaba presionar ese botón. Mientras luchaba contra eso por unos segundos, todas las miradas se volvieron hacia mí. Podía sentir la presión mirándome fijamente. Sus ojos lentamente comenzaron a perforar la parte posterior de mi cabeza y lo escuché gritar: ¡Hazlo! La conmoción de su orden, sorprendentemente furiosa, rompió el bloqueo que tenía sobre mis músculos congelados. La energía en tonos rojizos llegó como la lluvia, y luego llegó el sonido de un crujido que creció como un trueno. El teletransportador se llevó primero al Dr. Hopkins. Él se fue sin hacer ruido, y lo vi a través de la energía rojiza mientras se iba. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, más que cualquier otra cosa que hubiéramos puesto ahí antes. La doctora Weber fue la siguiente. Se fue gritando, y eso me obligó a cerrar los ojos, aunque no es como si eso ayudara. Mis nervios estaban destrozados para entonces, y casi vomité. Después de ella, Gina desapareció rápidamente, mucho más rápido que los demás. Solo pude escuchar que se desvanecía. Intentó decir algo mientras se iba, creo, pero nunca llegó a ser nada más que el sonido de un murmullo por encima de los teletransportadores que ahora rugían. Abrí los ojos justo a tiempo para ver al Dr. Stoker irse sin hacer ni un ruido. Sus ojos simplemente se cerraron y sonrió. Estaba muy contento. Esta era la realización de su sueño después de todo. Nos quedamos en medio del silencio resonante de ese laboratorio. Cada máquina echaba humo y observamos atentamente sus plataformas gemelas. Algo estaba mal, y lo sabíamos.
todo lo estaba. Las pruebas anteriores habían regresado segundos después del experimento, por mucho. Empezó a durar minutos. Mientras esperábamos, comencé a sentirme culpable. Mi estómago se revolvía dentro de mí. Mi corazón lo sentía en mi garganta. Juro que mis ojos no parpadearon ni una sola vez. No podía dejar que apartaran la mirada de esas plataformas. Pasó el tiempo y no volvían a aparecer. Fue en ese momento cuando empezó el pánico. Unos 15 minutos después, sin que se produjera ninguna actividad en ninguna de las plataformas. Así que me dirigí a la computadora y busqué en la programación. Busqué alguna pista sobre a dónde podían haber ido. Pasó el tiempo. 1 minuto más. 2, 3, 10. Nada sucedió. Solo una cosa llamó mi atención. Había un código adicional en la programación. Nunca tuve la oportunidad de descifrarlo del todo, pero el Dr. Stoker alteró ligeramente las fórmulas. Ahí fue cuando todo empezó. Mientras intentaba averiguar qué había pasado, se oyó un leve crujido detrás de mí. En la plataforma más cercana, había oído un pequeño ruido de estallido. No me di la vuelta hasta que olí algo. Era el inconfundible y abrumadoramente desagradable olor a podredumbre. Me hizo girarme hacia el teletransportador y, al hacerlo, el potente aroma golpeó mi nariz con más fuerza que antes, como la fuerza de un autobús. Había humo flotando en el primer teletransportador, pero no estaba el Dr. Hopkins. Luego llegó la energía roja, pero no estuvo acompañada por el mismo estruendo similar a un trueno que escuchamos antes. En cambio, vino con un sonido ensordecedor. Un único grito de tortura se fue acumulando e intensificando. La energía roja, similar a la de un rayo, comenzó a brotar de la parte superior de la máquina en casi todas las direcciones, con una intensidad cegadora. Entonces llegó. El cuerpo del Dr. Hopkins había regresado, pero al principio ni siquiera nos dimos cuenta de que era él. Sus malditos miembros estaban retorcidos y destrozados en todas direcciones. Su cuerpo estaba encorvado, con la cabeza doblada hacia un lado en un ángulo imposible. Era imposible porque, de alguna manera, todavía seguía vivo. Los ojos del Dr. Hopkins aún estaban encendidos, pidiendo ayuda. Cuando extendió uno de sus largos y deformes brazos, la energía se detuvo. Y con un último destello, aquello prendió fuego a su retorcida forma. Gritó. ¡Oh, Dios! Intentó gritar. Solo salió como un grito gorgoteante de horror con sangre ahogando el sonido dentro de su boca. Se desplomó de la plataforma y la sangre comenzó a acumularse donde él yacía. Los gritos de los demás en la habitación habían comenzado en el momento en el que apareció el Dr. Hopkins y ahora se habían convertido en una serie de rugidos espantosos. Tuvimos quizá unos segundos antes de que la segunda plataforma comenzara a echar chispas. La doctora Weber estaba regresando, pero pronto todos deseamos que no lo hubiera hecho. Yo sé que lo hicimos. Se materializó de forma distinta a la del Dr. Hopkins. Sus ojos se materializaron primero, flotando sin cuerpo en el aire, inyectados en sangre y aparentemente sin vida. Observamos cómo se reconstruía todo su esqueleto. Se quedó ahí, inmóvil, con solo los ojos moviéndose dentro del cráneo. Cuando sus músculos comenzaron a formarse, su mandíbula pareció abrirse.
No fue hasta que sus pulmones se reformaron cuando nos dimos cuenta de que estaba gritando y llorando. Sus manos se extendieron lentamente hasta su rostro mientras su piel se formaba. No era una vista agradable. Estaba ensangrentada. Su piel estaba desgarrada en tiras en la mayoría de los lugares. Su ropa había desaparecido por completo. Inmediatamente después de que terminó, sus gritos se convirtieron en un gemido bajo y se desplomó con un repugnante sonido viscoso sobre sus rodillas. Bajó las manos para revelar que su rostro estaba tan mutilado como el resto de ella. Era absolutamente horrible, con líneas cortadas que se entrecruzaban en su frente y mejillas. Parecía, desde su lado derecho, que su mandíbula solo colgaba desde unos hilos. Ella volvió su atención hacia mí. Me quedé paralizado y horrorizado. Vi en ella, en su forma de moverse y de mirar, una ferocidad primaria y animal. No había nada ahí más que odio. Había una rabia que me había choqueado. No podía apartar la mirada, ni siquiera un poco. Mi cuerpo estaba rígido. Solo mi corazón luchaba contra mí, como si intentara escapar, golpeando el interior de mi pecho como un tambor. Mi mente me decía que corriera, pero mi cuerpo no podía hacerle caso. Los gemidos de la doctora Weber fueron cambiando de forma lenta pero constante. Fueron aumentando hasta que empezó a rugir como un animal salvaje. Yo seguía sin poder moverme cuando se abalanzó sobre mí. Ni siquiera podía levantar las manos para protegerme. Ni siquiera podía gritar. En un instante, pareció que estaba sobre mí. ¡Tú!, gritó, clavándome las uñas en los brazos. ¡Lo sabías! ¡Estabas con él! ¡Te mataré por ello! ¡Termina con esto ahora! ¿Cómo pudiste? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te mataré! Incluso a pesar de la ferocidad de su ataque, pude oírlo en su voz. Vi el cambio en sus ojos. Me estaba rogando, suplicándome, pero yo no podía responder. Cuando se dio cuenta de eso, toda la tristeza que había en sus ojos se desvaneció. ¡Muévete! Me empujó con una fuerza sorprendente al suelo de concreto, frente a los teletransportadores. Me rompí el brazo por la caída y ni siquiera pude gritar del dolor. Estaba demasiado conmocionado como para darme cuenta. Tomó la silla en la que estaba sentado. La levantó y destrozó las computadoras con ella. Lo destrozó todo. Pedazos de las pantallas de las computadoras y de la silla volaron a mi alrededor. Destruyó 2 de las 3 pantallas por completo. El escritorio casi se derrumbó por sus incesantes golpes. En todo el tiempo, no dejó de dar ese horrible chillido. Logró recuperar el aliento por un momento antes de que llegaran los guardias de seguridad de nuestro laboratorio. Le disparó no menos de 7 balas a la doctora Weber. Me sorprendió que le dieran tan pocas, por la forma en la que había actuado. Cayó al suelo, sin que se le escapara ni una sola protesta. Se golpeó con fuerza contra el piso, y su rostro me miró fijamente sin expresión alguna. Le corrían lágrimas por la cara, y tenía la boca abierta, como si estuviera llorando. No parecía estar en paz, ni un poco. En medio de la conmoción, nadie se había dado cuenta de que el tercer teletransportador había encendido la chispa y había entregado su último regalo de forma silenciosa. La vi antes de ponerme de pie. Era Gina.
sentada en la plataforma del teletransportador. Parecía tranquila, con las piernas cruzadas, inclinada hacia adelante mientras se balanceaba, jugueteando con los pulgares y tarareando una canción. Nadie se atrevía siquiera a respirar, pero la escuchábamos. Pregunté más tarde, pero nadie sabía qué canción tarareaba. En lo único en lo que estábamos de acuerdo era que era una melodía singularmente deprimente. Ella se miró las manos. Al menos creo que lo hizo. Su cabello cubierto de mugre y sangre seca le cubría la cara. Nadie se movió. No creo que nadie pudiera hacerlo. Después de los 2 horrores que acababa de presenciar, creo que estaban en el mismo estado de shock que yo. Ni siquiera los guardias de seguridad dijeron una palabra. Después de un rato, mi respiración se hizo pesada y fuerte mientras mi cuerpo temblaba. La conmoción estaba empezando a hacer efecto. Y fue entonces cuando ella comenzó a mirar hacia arriba. Su cabello todavía cubría sus ojos, pero su boca se había torcido en una malicia casi juguetona. Todavía recuerdo sus palabras perfectamente. Lo lograste, Daniel, dijo, pero no era la voz de Gina. No era la que yo conocía. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo? Creo que sí. No, le respondí. Ni siquiera podía ponerme de pie. Pero a ella no pareció importarle. Bajó la cabeza y empezó a tararear de nuevo, metiendo una melodía en su cabeza antes de empezar a cantar la letra en voz alta, lo suficientemente fuerte para que ambos pudiéramos oírnos. Estaba atrapado y ahora es libre. Busca el dolor y la miseria, enjaulado como una rata, traicionado por los hombres. Pero el hoy es hoy. Y eso fue antes. Oh, los que lo atraparon aquí pronto conocerán el verdadero rostro del miedo. Giró bruscamente la cabeza para mirarme. Al hacerlo, el pelo negro que le cubría los ojos se desplazó hacia un lado y pude ver sus ojos. Eran diferentes a las 2 miradas anteriores. No había expresión de súplica en ellos, ni pena, ni dolor. No, sus ojos estaban rojos y cubiertos de sangre seca y costrosa. Un poco se le escapaba y le caía por la cara como lágrimas. No había forma de que pudiera ver nada, pero aún así sentí que me estaba mirando directamente. Sentí que podía verme y que me estaba observando. No dijo nada más y siguió sonriendo a pesar de todo. Su mirada se apartó de mí y volvió a agachar la cabeza tarareando de nuevo. Pasaron unos instantes antes de que me diera cuenta de que podía sentir de nuevo los brazos y las piernas. También podía moverlos. Me puse de pie lentamente y fui a ver lo que quedaba de la computadora. Cogí, sin apartar la vista de Gina durante más de un segundo, y ella permaneció perfectamente quieta. Para mi asombro, una de las pantallas seguía activa. Tenía que ver cómo estaba el profesor Stoker. Me aferré a la esperanza de que al menos una persona saliera bien de esto. Tenía que salir bien, aunque fuera solo una.
Entonces, pensé que la computadora estaba averiada. En la pantalla se leía: entrega completa. Los 4 sujetos regresaron. Me giré hacia la plataforma del Dr. Stoker y todavía no había nada. Ni una chispa, ni un crujido, ni un estallido. No estaba ahí, pero la computadora decía que sí. Quería esperar. Quería asegurarme de que él estuviera bien, pero por supuesto que no lo estaba. La confirmación de esto llegó con todos los detalles unos minutos después. Me sacaron de ahí y no podía apartar la vista de esa plataforma. El profesor nunca regresó. En muchos sentidos, él era como un padre para mí, alguien que realmente parecía preocuparse por mí. Así lo veía yo en aquel entonces. Pensé que lo extrañaría. Lo decía en serio. Pero últimamente, al mirar atrás, mis sentimientos hacia el difunto Dr. Stoker han cambiado drásticamente. Y con el tiempo, todo empezó a encajar. El equipo de cuarentena llegó y las máquinas fueron desechadas. La agencia de la que Stoker había obtenido su financiación, esa misteriosa TSA de la que yo y nadie más había oído hablar antes, llegó y confiscó todo. Toda la investigación, los registros, las grabaciones de seguridad, los restos y, por supuesto, los propios dispositivos se fueron con ellos. Eso es lo que me han dicho cada vez que he preguntado. La doctora Thompson, Gina, falleció unos minutos después de que me sacaran. Dijeron que simplemente dejó de cantar y tararear. Solo se quedó en silencio, aún en esa posición encorvada, con una sonrisa en su rostro. Dicen que murió de deshidratación y desnutrición. Lo que sea que haya pasado la había agotado a ella y a su cuerpo hasta la muerte. Han pasado 3 semanas y todavía la extraño. La doctora Gina Thompson fue una de las personas más brillantes que había tenido la suerte de conocer. La parte en la que no me gusta detenerme demasiado después de esa terrible experiencia fue una de las observaciones más simples que se habían hecho. Algunos de mis colegas que la habían visto más de cerca que yo dijeron que Gina tenía cicatrices en las manos, algunas de las cuales no estaban ahí antes. Cicatrices completamente curadas, afirmaban. Ahora bien, eso no es sorprendente en sí mismo, hasta que te tomas el tiempo de darte cuenta de cuánto tiempo tarda en formarse una cicatriz. Las cicatrices tardan mucho tiempo en curarse, como supuestamente lo hicieron las de sus manos. Las implicaciones de esto y todo lo demás que vi del estado de los otros dos... Bueno, francamente no quiero pensar en ello. No sé a dónde fueron, pero la evidencia sugiere que estuvieron parados ahí durante un periodo de tiempo prolongado, lo cual es imposible. Estuvieron fuera de aquí menos de 1 hora, pero estoy convencido de que hicieron un pequeño desvío en el camino. Y cualquier lugar al que fueron debió haber sido algo inimaginable. Todavía me parece tan inverosímil. Y realmente esperaba que así lo fuera. Realmente espero que no fueran cicatrices en sus manos. Y realmente espero que no hayan sufrido por mi culpa. Eran mis amigos. Hablando de amigos, el Dr. Stoker nunca regresó. De todos modos, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo porque la máquina se averió. Aún así, no pude evitar la sensación de que me estaba perdiendo de algo. Intenté al menos localizar a la familia del hombre para avisarles. Pensé que sería mejor que alguien cercano a él les explicara todo el asunto. Al diablo con las órdenes del gobierno. Sin embargo, tras investigaciones más a fondo, no encontré nada. Ningún pariente ni familia en este país ni en ningún otro lugar. No había ningún Stoker que afirmara conocer al profesor. Muchos dijeron que nunca habían oído el nombre antes. Stoker no es un nombre común, y lo consulté con mucha gente.
Fue durante todo esto que realmente me di cuenta de que no sabía casi nada sobre este hombre. Mis interacciones fueron con él durante 10 años y el hombre nunca mencionó nada sobre su familia. Siempre se trataba de ciencia y esos teletransportadores. Así que decidí investigar un poco. Con mis viejas habilidades de hacker y la ayuda de un par de amigos, descubrí varias verdades impactantes. La primera de ellas fue que nunca recibimos la financiación adecuada para el experimento. La DSA nos había rechazado con el argumento de que los riesgos para la vida humana eran demasiado grandes. Sabían que algo iba mal desde el principio. Pero Stoker nos obligó a continuar de todos modos. La DSA había sido notificada de nuestra intención de seguir adelante, pero habían llegado demasiado tarde para detener los experimentos. Sin embargo, eso no impidió que se llevaran todo. El siguiente punto fue que nunca pude replicar el código que encontré. Solo lo vi por un segundo y las partes que vi no tenían sentido. Stoker había agregado un comando adicional y eso es todo lo que sé con certeza. Finalmente, descubrí que en los registros del personal de nuestro laboratorio no había ninguna carpeta oficial del Dr. Stoker. En lo absoluto. En ese momento, mi mente se llenó de confusión y de teorías que iban desde las más simples que sugerían que simplemente era esta DSA tratando de encubrir su error, hasta las más descabelladas que preguntaban si el Dr. Stoker había sido, de alguna manera, borrado de la historia. La razón por la que esto no tenía sentido se hizo evidente rápidamente. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podría recordarlo aún? No, tenía que ser algo más. Pensé en cada evento de ese día, algo que podría haber pasado por alto. ¿Qué me perdí en esos 10 años que lo conocí que podrían haberme dado una pista de la verdad evidente que tenía ante mí? Entonces, recordé algo que había dicho Gina, algo que había dicho en esa canción. Inmediatamente, con una extraña curiosidad y un nerviosismo que no había sentido desde aquel día, llamé a un colega mío con el que no había tenido contacto desde el incidente. Era técnico informático y sabía que odiaba la interferencia del gobierno más que a nada. Simplemente le hice una pregunta. ¿Tendrás alguna copia de las imágenes de seguridad? Su respuesta fue, y para mí no fue ninguna sorpresa, sí. Así que vimos el video. Lo primero que hicimos fue ver todo el incidente de nuevo. Lo vi por segunda vez. No sé cómo soporté la primera siquiera. Lo repasamos rápidamente, pero aún así, solo con ver al Dr. Hopkins, mi cuerpo empezó a sudar frío y se me hizo un nudo en el estómago. Me costó verlo todo. Me costó mucho, luchando contra una forma leve de trastorno de estrés postraumático. Pero sabía que necesitaba respuestas. Me aseguré de escuchar las palabras del Dr. Thompson. De Gina, de nuevo. Escuché todo con mucha atención. Rebobina el video, le dije a mi amigo con voz insegura, juzgando si realmente quería hacerlo o no. Y luego, de mala gana, hizo lo que le pedí. Nos llevó de vuelta al momento en que los teletransportadores comenzaron a activarse, y le dije que lo reprodujera fotograma a fotograma. Así que lo vimos con mucho cuidado. Todo parecía normal, hasta que llegamos al fotograma justo antes de que el Dr. Stoker desapareciera. Mi amigo dio un salto hacia atrás, porque no tenía idea de todo esto. ¿Y yo? Me quedé mirando a la pantalla con incredulidad. Tenía una corazonada, pero no quería que fuera cierta. Y honestamente, esto era peor de lo que podría haber imaginado. Me hizo recordar dos cosas que me habían dicho. Una por parte de Gina y la otra por parte del Dr. Stoker. Me lo habían dicho años atrás,
en nuestra primera reunión. Y lo repitieron casi todos los días después de eso durante años. ¿Qué es eso? Preguntó mi amigo. Gina tenía razón. Dije con un nudo en la garganta. Algo había atrapado ahí. Pero ahora... Miré la fotografía que tenía frente a mí. Era lo más parecido a un demonio negro, con rasgos huesudos, ojos negros y una amplia sonrisa que miraba fijamente a la cámara. Estaba de pie justo donde había estado el Dr. Stoker. Sonreía directamente a la cámara y supe que todo se debía a mí, porque por mí él ahora es libre. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.